veamos por un momento una definición muy interesante de lo que es el huerto del Edén. Y vamos a ir profundo en unos momentos, pero veamos por un momento esa definición del huerto del Edén. La palabra Edén, y estoy tomando una definición que hace muchos años escuché de un gran ministro que lamentablemente ya falleció. Él se llama Myles Munroe. Y él en uno de sus escritos escribe esta definición del huerto del Edén. Y él dice que cuando miramos la Biblia y miramos el original, el huerto, la palabra Edén tiene 5 posibles significados o 5 ángulos de la misma palabra. Número 1, la palabra momento. Edén significa momento. Número 2, es la palabra spot o punto de enfoque. La diferencia, por ejemplo, entre estas dos luces, esta luz y esta luz, es que esta luz es una luz amplia que no está marcando un lugar en específico, sino que está marcando una área como tal. Estas otras luces no, estas otras luces marcan un spot, un lugar en específico, marcan un espacio en específico. Eso significa Edén, un espacio, un lugar. Cuando nosotros miramos la palabra, también nos damos cuenta que es la palabra presencia. Cuando miramos Edén también significa atmósfera agradable. Y cuando miramos también Edén significa puerta abierta. Puerta abierta. Si usted va a Génesis capítulo 2, el verso 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Si la Biblia nos dice que Dios plantó un huerto, y dice la Biblia que lo puso en el oriente, quiere decir que había un ¿qué? Un occidente, que hay un norte y que hay un ¿qué? Que hay un sur. ¿Ok? Vuelvo otra vez. Si te dice que el huerto estaba en el oriente, quiere decir que había un occidente, un norte y un sur. Ahora, versos como este son los que hay que interpretar cuando los vamos a interpretar de forma literaria o literal, debo decir. ¿Qué dice la gente? La gente está buscando dónde es ese oriente. Hay gente que piensa que es China, hay gente que piensa aquí, que piensa en el Ararat, que empieza en tal lugar, y como hay una descripción de los 4 ríos, pues están buscando el lugar en específico. Pero aún la palabra oriente tiene un significado espiritual. Jesús es la estrella del oriente. Cuando los magos siguieron la estrella, ¿qué estrella siguieron? ¿La estrella de qué? ¿De la estrella de qué? Del oriente. Para anunciar que había nacido ¿quién? Jesús. Porque del propósito original nació el nuevo Adán. Y siguieron la estrella del oriente. Todo en la Biblia tiene un significado. La historia es la misma. Por eso nuestro enfoque no es el lugar físico, sino la interpretación de lo que implica para nosotros. Cuando nosotros miramos esto, miramos el Edén, que entonces el Edén es un momento, un lugar, un espacio donde se abre una puerta a una dimensión divina y el cielo entra en la tierra. Eso es el Edén. El paraíso restaurado es cuando en tu vida de repente se abre un espacio, en un momento, en un lugar en particular, se abre un espacio, se abre una puerta, se abre una dimensión, se crea una atmósfera agradable y Dios habita contigo en ese momento. Y ese momento es trascendental. Cambia tu vida para siempre. Eso es Edén. Eso es la experiencia del huerto del Edén. Cuando nosotros miramos, lo vemos claro en la vida de Jacob. Jacob un día sale de casa de su padre, huyendo, corriendo, desesperado. Llega a un lugar desierto, se acuesta a dormir. Y cuando se acuesta a dormir en aquel lugar, ¿qué pasa? Dice la Biblia que se abren los cielos. Y él ve una escalera con ángeles que suben y bajan, y él tiene esa experiencia donde Dios desde el cielo le dice: te voy a bendecir, te voy a cuidar, te voy a guardar. Y un hombre que estaba perdido, de repente se abrió una puerta a una nueva dimensión. Y un hombre que estaba en el desierto, solo, frustrado, que no sabía qué iba a pasar con su vida, que ahora los errores de su pasado le hacían entender o creer que Dios no iba a hacer nada con él. De repente Dios se encuentra con él en ese lugar, y cuando él se levanta al otro día, que él dice: ciertamente Dios estaba
aquí y yo no lo sabía. Y esa experiencia cambió la vida de Jacob por los próximos 20 años. Ese Edén caminó con él. A Jacob lo engañaron, a Jacob le robaron, y a pesar de que le engañaron, a pesar de que le robaron, Jacob prosperó. Dios lo bendijo, Dios lo salvó, le dio paz, le devolvió su familia. Tomó 20 años restaurar su vida, pero aquella experiencia de aquel día hizo que por el resto de sus días caminara bajo una conciencia diferente, porque en un lugar, en un momento, se abrió una puerta, el cielo entró, Dios habitó con él en ese instante, y su reacción hizo que desde ese día en adelante su vida cambiara para siempre. Y yo vengo a decirte en el día de hoy que yo le voy a creer a Dios contigo, que si no te ha pasado, aunque lo dudo, yo creo que todos aquí hemos tenido un día, una experiencia del Edén. Hubo un día que el cielo se abrió, tú no lo entendiste todo, pero de repente tu atmósfera cambió, pero de repente Dios se metió allí en tu vida, y en ese momento tú lo puedes recordar en el día de hoy, que algo pasó ese día y que tu vida cambió para siempre. Y si no te ha pasado, le voy a pedir a Dios que en esta próxima semana el huerto del Edén se manifieste en tu vida, en el lugar donde tú estás, donde tú te encuentres, ahí se meta Dios. Eso es el huerto del Edén. Edén es encontrarse, Dios encontrarse contigo en un lugar, Dios encontrarse contigo en el valle, Dios encontrarse contigo en el monte, Dios encontrarse contigo en la ciudad. Es abrir una dimensión, una puerta en el cielo, donde Dios entra y se mete en tu vida, y tu vida cambia para siempre, y comienzas a caminar pensando de manera diferente. Eso no quiere decir que todas tus circunstancias cambian de un día para otro. Es que tus circunstancias no pueden cambiar si primero no cambias tú, y tú nunca realmente vas a cambiar hasta que no sepas quién eres, y hasta que no sepas quién es Dios, y hasta que no entiendas que a pesar de tus errores, Dios va a cumplir su palabra contigo, que lo único que tienes que hacer es creer que ese huerto del Edén está en tu vida, porque Él habita dentro de ti. Esa es la palabra de Dios. Esa es la realidad del asunto. Cuando entendemos eso, nuestra vida cambia para siempre. Esa es la experiencia que tú tienes que tener. Ahora, ¿por qué es importante cuando ocurre esto, cuando ocurre esta experiencia en nuestra vida? ¿Por qué es importante conocer tu naturaleza? ¿Por qué es importante? Porque si algo todos somos expertos aquí es en chavar todas las cosas, incluyéndome a mí. Si algo es experto el hombre, es en fastidiarlo todo. Dios te da una buena esposa y la fastidias. Pocas dijeron amén. Este era el momento de decir amén, pero ¿verdad? Dios te da buenos hijos y cometes errores. Dios te da el trabajo de tus sueños y al poco tiempo te estás quejando y lo fastidia. Dios te da la casa que tú querías y después la daña. Se vuelve una tortura para tu vida. Entonces después venimos a preguntar, Señor, pero ¿por qué tú permites que esto pase? No, ¿por qué tú permites? Si fue Dios quien te dio la bendición, el que la dañas eres tú. El huerto es un regalo. Quien lo daña eres tú. Porque lamentablemente por nuestra naturaleza no sabemos reaccionar a esos momentos. Preste atención, por favor, porque si pierde esto, pierde el resto del mensaje. Fue la reacción de Jacob ante aquel momento lo que provocó que los próximos 20 años los viviera así, en el Edén. ¿Qué hizo Jacob? Cuando Jacob se levantó de mañana, tomó una piedra. Dice la Biblia que tomó la piedra que tenía por cabecera, no la piedra que tenía por piecera, la de cabecera, la que tenía la almohada donde él que soñó, donde él se recostó, y tomó esa piedra, la levantó al cielo y la ungió. Lo último que él tenía como ofrenda fue un poquito de aceite y la ungió. Y dijo, ciertamente Dios estaba en este lugar. Él no habló del lugar, él habló de aquella piedra. Como cuando
tú tenemos una experiencia poderosa. Tú lo que tienes que coger tu piedra, ungirla y decirle, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. El problema de los cristianos es que pensamos que aquí está más el diablo que Dios. Ese fue el momento de Jacob. Y él dejó la piedra allí, pero se llevó esto aquí. Y por los próximos 20 años su vida cambió. Por aquella experiencia del huerto del Edén en su piedra, en su cabeza. Pero fue su reacción de honrar aquel momento. Muchos aquí no han honrado el momento donde Dios ha intervenido en tu vida y has dejado que tu naturaleza dañe lo que Dios te dio.